Muy buenas traders, Ucrania se cuela en nuestro calendario, ya lo veníamos diciendo hace semanas y espero que esta semana, igual que hemos tenido muy buenos beneficios, volvamos a repetir la gesta. Ya sabéis, bienvenidos a Invertir en Valor, el mejor canal de trading en español. Ya sabéis que como siempre me podéis seguir, dar un like al vídeo, seguirme en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo y sin más dilación, porque venimos una semana cargada, arrancamos. Bien, lo primero de todo empezamos hablando de aquello que no aparece en el calendario económico, pero que sin duda alguna tiene mucho impacto en el euro dólar y en el oro. Empiezo hablando de todo el tema de Ucrania. Ya os subía hace prácticamente 2 semanas un vídeo diciendo que había un plan por parte de Donald Trump, un plan secreto, que ya a día de hoy pues no es tan secreto, sobre el tema de alcanzar una paz respecto a Ucrania. Y os vengo a decir que eso que ya veníamos escribiendo, que ya venía comentando, se ha ido materializando. Es decir, ver una paz formal con una cesión de territorio a Rusia y, por supuesto, con una negociación cerrada entre el Kremlin y, en este caso, la Casa Blanca. Pero, ¿qué pasa con los europeos? Pues bueno, pues en este caso, los europeos en el día de hoy, lunes, están teniendo una reunión porque la ha convocado de urgencia el presidente de Francia y en este caso pues vamos a ver cuál va a ser el papel de la Unión Europea, del conjunto de los 27 países en todo este desarrollo. Sin embargo, el problema que está enfrente de todos nosotros se llama Alemania y seguramente también esto veáis que no aparece en el calendario económico y es normal, es una cuestión política, pero este domingo hay elecciones en Alemania y puede que cambie, vamos, prácticamente con toda seguridad el color del país, en este caso del partido gobernante, pasando de un partido de centro izquierda a ser un partido de centro derecha con un apoyo distinto al que venía teniendo. Por lo tanto, uno de los grandes países de la Unión Europea ahora mismo se encuentra sumido en una crisis política e institucional, sin duda alguna. Y por otro lado, Macron no tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, la presión que puede hacer la Unión Europea, los liderazgos que hay, son muy limitados. Lo que sí os puedo decir es que probablemente haya que ceder, probablemente la Unión Europea le toque ceder e incluso la Unión Europea tenga que mandar incluso tropas para, digamos, asegurar esa transición hacia la paz. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el eurodólar? ¿Cómo lo podemos entender? Pues lo podemos entender como una semana donde vamos a tener muchísima, y cuando digo muchísima es muchísima volatilidad, porque os lo hilo con las noticias de esta semana. Mañana martes tenemos declaraciones de Donald Trump y seguramente vayan muchas en esta dirección. También, por otro lado, tenemos el miércoles actas de la reunión de la Reserva Federal. Recordaros que la semana pasada hubo reunión y no se bajaron los tipos de interés. De hecho, la semana pasada aumentó la inflación en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto, pues sin duda alguna, a más de uno le habrá puesto nervioso y encima tenemos que irnos a los PMIs, que los tenemos el viernes, por tanto, un jueves relativamente tranquilo, donde salen los PMIs de Alemania, que parecen subir ligeramente, y donde vemos que los PMIs de Estados Unidos, aun con buenos datos, ya dan poco más de sí. Si os dais cuenta, es una semana con datos macroeconómicos en el extremo y, por otro lado, con una versatilidad, sobre todo en el campo de la política, enorme, y traducir eso a pips, traducir eso a un posicionamiento del euro dólar, traducir eso al oro es realmente complicado, pero para eso estáis aquí y para eso pues ya he realizado el análisis previo. En este caso, ¿cómo podemos entenderlo? Pues podemos entender, fijaros que ahora mismo el euro dólar se encuentra prácticamente en máximos de este año 2025 y esto tiene un componente muy importante. Esa pérdida de valor que ha tenido el dólar durante las últimas 2 semanas nos ha llevado a esta situación. También recordaros que en este caso el dólar, después de que la guerra de Ucrania pudiera llegar a estar en pausa, significaría que también se debilitaría, porque recordaros que al final el dólar también actúa como una divisa refugio dentro de lo que son los grupos de divisas y esto pues significaría que esa tensión se reduciría. Por otro lado, también vemos el tema de los aranceles, no parece que hayan ido a más, por lo tanto, esa presión puede que también se reduzca. E incluso en el tema de la Unión Europea, seamos francos, si el tema de Ucrania acaba, significa que hay muchísimo dinero que se está imprimiendo para que se pueda mantener el esfuerzo bélico que va a dejar de realizarse. Por lo tanto, toda esa tensión que incluso existe desde el punto de vista energético de que se pudiera volver a comprar gas ruso, que Alemania pudiera ir
ir bien, y además os digo, esto se ha colado en las elecciones alemanas, como es lógico, pues puede significar que el euro se fortalezca en las expectativas. Y claro, si tenemos un dólar que cae, tenemos un euro que se puede fortalecer o por lo menos mantenerse porque las noticias o las expectativas a largo plazo son buenas, significa que puede parecer, y esto ya es hacer futurología, pero puede parecer que en el corto, medio y sobre todo largo plazo puede que hayamos visto el final de las grandes caídas en el eurodólar. Es decir, que si todo sigue tal y como os estoy narrando, si los tipos de interés en Estados Unidos se bajan en junio, si en Europa los tipos de interés se mantienen más o menos en los niveles actuales o incluso hay una bajada más en este periodo, lo más probable es que la zona del 1,02, 1,015 formen parte de la historia reciente y de unos mínimos que no volvamos a visitar. En el día de hoy, pues en el día de hoy recordaros que había vacaciones en Estados Unidos, es decir, los mercados estaban cerrados y por lo tanto lo más lógico, lo más razonable es que tengamos un eurodólar que pivote, como ha hecho el día de hoy, pero esta semana, con todas estas noticias, lo más probable es que pivotemos, y ya os lo adelanto, buscando como mucho estos máximos, y ya os digo yo que los mínimos están en esta zona. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho que ver, es decir, todavía estamos en el inicio de toda esa guerra, ¿no? de propuestas, de qué ver lo que quiere hacer la Unión Europea, qué es lo que quiere hacer China, que también manda mucho aquí, si Zelensky se va a rendir, si no se va a rendir, si los europeos van a decir apoyar, es decir, todavía esto está en pañales y por lo tanto las expectativas de movimiento son limitadas. Por otro lado, los PMIs también son limitados en movimiento y las actas de la reunión de la Reserva Federal ya tuvimos la semana pasada cuáles son los efectos. Si hay un aumento de la inflación en los Estados Unidos, pues en este caso ya se tradujo en esas macrovelas de la semana pasada. Esta semana simplemente tendremos una confirmación de todo eso que hemos visto. Por lo tanto, ya os adelanto que la volatilidad va a haber volatilidad en ambas direcciones, pero en un rango acotado entre el 1,044 y el 1,052. Es decir, que no creo que rompamos máximos históricos, salvo que mañana Trump, como viene siendo costumbre, nos sorprenda. Pero en este caso no creo que nos venga a sorprender. Ya creo que tenemos todos claro lo que está haciendo, tenemos claro su forma de negociar y lo único que podría alterar todo mañana en esa declaración es si habla de nuevos aranceles o si plantea aranceles a la Unión Europea. Ahí me tocaría volver a hacer un vídeo y actualizarlo. Así que estaros atentos. ¿Cuándo es la declaración? No hay un horario fijo, por lo tanto, ya os digo, estad en el canal de noticias, que ya os digo yo que os va a venir de manera muy buena. Y claro, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se traslada todo esto al oro? Pues de una manera muy sencilla, estamos teniendo un rebote. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que con el tema de la posible paz en Ucrania, fijaros que ya os digo que una cosa es que el oro haya cambiado su tendencia alcista y otra cosa es que esta tranquilidad que os vengo diciendo y narrando desde hace meses, desde hace prácticamente 3 años, pues es normal que cuando se hable de paz, pues lo normal es que caiga el oro debido a esa falta de riesgo. También es normal, primero de todo, un ligero rebote después de una caída tan importante, pero también lo que tenéis que tener en cuenta es que el oro ahora mismo se encuentra ligeramente tensionado debido a que no se sabe lo que va a hacer la Unión Europea, no se sabe lo que va a querer Ucrania, no se sabe hasta dónde va a intervenir China, no sabemos qué va a decir Donald Trump y cuando os digo que no se sabe, pues eso genera riesgo, genera incertidumbre y se traduce al oro. Yo soy partidario que esta semana no se resuelva nada, vamos, no lo creo. De hecho, incluso apostaría que Donald Trump va a añadir más fuego para poder seguir negociando y seguir presionando a Europa, a Rusia, a Ucrania. Recordaros que ha dicho que quiere quedarse con la mitad de las tierras raras de Ucrania, es decir, que ya no solamente voluntad política, sino dinero lo que hay de por medio y por lo tanto tenéis que tener muchísima en cuenta esto. ¿Hacia dónde creo que va a ir el oro? Pues hombre, el oro no me extrañaría si hubiera más presión que llegara hasta esta zona. Aún así, si buscamos mínimos en la línea de tendencia de los 2.869, yo creo que ahí podemos buscar rebotes al alza porque mientras no haya una firme paz en claro o incluso lo que podríamos considerar un alto el fuego, que todavía no ha habido ninguno en 3 años, yo creo que ahí es donde está la clave. Y por último vamos a hablar del Bitcoin, que ya sabéis que el Bitcoin sigue estando totalmente parado y se sigue comiendo al resto de criptomonedas. Ya venía diciendo desde hace tiempo que el Bitcoin se iba a quedar lateralizado.
era obvio, hay falta de interés, la gente no está atento ahora mismo, la gente ahora mismo está viendo qué es lo que está pasando en Ucrania. Hay otros activos mucho más interesantes, estoy pensando en el SP500 que se encuentra en máximos históricos, estoy pensando en el eurodólar que nos da mucha volatilidad, o incluso hablamos del oro que ahora mismo puede tener un factor correctivo importante o incluso seguir al alza si se sigue peleando más. Es decir, ahora mismo hay activos que están en mente de los inversores y mientras esto no cambie, digamos que puede ir a menos. De hecho, también añadir el tema de Argentina. Ya sabéis que ha habido una polémica con el presidente de Argentina por promocionar una meme coin. Claro, al final hay mucha gente que de este tipo de cosas hacen que se desencante de las criptomonedas y por lo tanto que la gente decida pasar de invertir en ello, porque aunque pudiera existir un FOMO y decir, joder, hay una rentabilidad muy importante, está claro que aquí me pueden engañar y por lo tanto, si me pueden engañar, yo prefiero no meterme y eso también resta potencial a las criptomonedas. También volvemos al mismo, falta de noticias institucionales, falta de apoyo institucional en corto plazo, todo el mundo anda con los ojos donde los tiene que tener, que es en Ucrania. Así que chicos, espero que os sirva este video análisis. Subiré vídeos toda esta semana porque os adelanto que esta semana viene completita y solamente en el apartado político o mañana martes me va a tocar hacer vídeo por las declaraciones de Trump, miércoles por las declaraciones de la Reserva Federal e incluso el domingo quizás un especial por el tema de las elecciones en Alemania. Así que esta semana es importantísimo estar conectados y ya sabéis, como siempre, me podéis seguir en mi canal. Así que ya sabéis, tenéis todos los datos en la descripción y mañana nos vemos con más. Un saludo y hasta la próxima.